Hola pandilla, ¿cómo están? El día de hoy damos inicio a este capítulo número 4 de su serie Del Ordinario al Extraordinario. Espero les guste mucho. El día de hoy tengo una invitada especial. No la conozco, es la primera vez que la veo, pero me han contado que su vida ha sido majestuosa, que a pesar de las adversidades siempre ha salido adelante. Y el día de hoy tengo el honor de invitarla y de tenerla aquí en este set. No se olviden de inscribirse a nuestro canal. Aceptamos todos los regalos, buenos, malos, pero para nosotros, al final de todo, son maravillosos. ¿Por qué? Porque nos hacen nutrirnos y crecer. Le doy la bienvenida a Pau. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues cuéntanos, hace rato te dejamos esa pregunta, ¿cómo iniciamos esto? Pero ya sé cómo lo vamos a iniciar. Perfecto. ¿Sale? ¿En qué momento de tu vida te ha causado más trabajo salir adelante? Creo que lo más difícil que he atravesado ha sido la enfermedad. Y eso ha sido como siempre un detonante para mí, para transformarme. ¿Qué enfermedades, perdón? Eh, pues siento que mi despertar de conciencia inició cuando tuve resistencia a la insulina. Bueno, me enteré que tenía eso. Y de ahí empecé a cambiar mis hábitos sin conciencia, pero comencé a alimentarme mejor, a hacer ejercicio. Siempre me ha llamado toda la atención cosas de metafísica, eh, astrología, tarot, cosas escépticas, tal vez para algunas personas. Y empecé a meditar, también empecé a constelar y empecé a tomar como cursos de relacionado a lo mismo, ¿no? Entonces, sin saber, estaba trabajando pues mis capitales y pues mi energía comenzaba a elevarse, entonces la enfermedad pues estuvo como en recesión y tuve como ese pues cambio tan drástico, ¿no? La segunda enfermedad pues fue la artritis y eso tiene un año que me la diagnosticaron, pero en realidad ya voy para 3 años casi. En mayo del siguiente año cumplo 3 años que comencé con los síntomas. ¿Cómo ha sido ese proceso de transformación en tu vida desde las dos enfermedades que nos acabas de mencionar? Primero, obviamente, desde el despertar de conciencia. ¿Y cómo aplicas todo el despertar de conciencia, las constelaciones, la astrología y todo lo que nos acabas de decir? ¿Cómo lo aplicas bien en tu vida y que puede darte un plus para la artritis? Pues mira, todo comenzó como empezar a tomar todas estas herramientas como de conocimiento hacia mi persona. Y obviamente todos los eventos que se fueron desencadenando, ya no puedo decir que me obsesiona a veces con el conocimiento y pues parte tal vez de otras circunstancias que me han pasado en mi vida, en lo personal, en lo familiar o en otros sesgos, que podría decirse que tal vez son como detonantes, ¿no? Pero si vamos a partir como de la astrología, todos nacemos como con una hora, lugar y fecha, ¿no? Entonces, pues tenemos un mapa en nuestras manos, ¿no? Donde nos explica todo lo que vamos a venir a trabajar aquí. Y con ese conocimiento no tiene mucho que lo desmenuce. Escorpio es un signo de transformación y transmutación, Sí. ¿no? Y dentro de la carta natal se divide en 12 casas. Cada casa tiene un área de vida. Justo en la casa 6 está como el aspecto de las mascotas, de la salud, ¿no? A eso es a lo que voy. Y justo ahí tengo a Scorpio, ¿no? Y tengo otro planeta que es como el detonante de que lo haces o lo haces, justo rige a Scorpio, ¿no? Entonces, por eso siento que he muerto y revivido muchas veces a través de eso. O sea, en estos momentos tú me estás diciendo que es una duda que yo tengo. Y fíjate que justamente en estos días yo le hacía la pregunta a una persona mayor. Yo le decía, ¿tú crees que en este universo tú nada más vienes
a hacer dinero, a hacerte cosas materiales y a pagar deudas. Y ahorita que tú lo dices, al final de cuentas, hay un propósito más allá, ¿no? Y si tú lo ves desde el punto de vista desde la astrología, pero quizás yo no conozco nada de la astrología, pues lo veo desde un punto de vista de conciencia. Sí, justo, por ejemplo, siento que hay muchas teorías o muchas religiones o muchas filosofías, pero al final todos vamos a la búsqueda de qué hacemos aquí, cuál es nuestra misión de vida, ¿no? Y te puedo hablar desde a lo mejor las leyes básicas o principios universales que vienen en el Kybalión, ¿no? Y a lo mejor desde ahí empezamos como a desmenuzar, ¿no? Pero puede venir el Kybalión, puede venir la Biblia, puede venir, no recuerdo el nombre del libro de Buda, ¿no? Y al final todos coincidimos o coinciden en que venimos aquí a vivir una experiencia humana, ¿no? O sea, somos almas que estamos experimentando aquí, ¿no? Y justo todas estas herramientas, como lo es la astrología, nos marcan lo que antes de bajar ya decidimos que venimos a vivir aquí, ¿no? Y justo esa parte es como algo que tal vez la sociedad lo pueda ver como escéptico, porque no creen en las reencarnaciones, ¿no? Pero justo tuve una experiencia con el bufo y ahí pude entender que desde que estamos en el vientre materno empiezan a llegar todos los sentimientos, todas las emociones que incluso a lo mejor ni siquiera son de tu madre, ¿no? Que vienen de generación tras generación tras generación. Incluso también hay otro libro que se llama Este dolor no es mío, sí, y justo habla de eso, ¿no? O sea, hay ¿no? No recuerdo el nombre del autor, pero se llama Este dolor no es mío. Y habla que justo las 3 generaciones antes de nosotros nos vienen marcando como todas esas, como todo ese linaje o creencias limitantes o dolores o talentos, porque a lo mejor no estamos yendo a lo negativo, ¿no? ¿Por qué 3 generaciones? Porque cuando tu abuela se embarazó de tu mamá, tú ya estabas en el vientre de tu mamá, ¿no? Entonces, por eso ese libro dice que son 3 generaciones, pero en realidad son 7. Pareciera que fuesen infinitas, ¿no? Todas las generaciones, porque al final de cuentas, si lo pones en ejemplo, viene una tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Y justamente, no solamente vienen todas las actitudes, sino también vienen todas las cosas que duelen. Exacto. Son heridas o trabajos, karmas, si lo quieres ver, no trabajados, ¿no? Entonces, justo parte de nuestra misión aquí en estar evolucionando, en entrar en conciencia, en entrar en transformación, es comenzar a sanar o alinear esa energía que venimos atravesando o venimos cargando de nuestros antepasados. Me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que te llevó a entrar en ese despertar de conciencia? Como te mencionaba, fue como el enfermarme, ¿no? Porque tiendo a ser una persona muy mental, ¿no? Siento que siempre he vivido como en metacognición, ¿no? Sobrepensar, ¿no? Está observando mi pensamiento. ¿Qué me lleva a esto? Y ya me pierdo como en el análisis. Entendiendo esto, ¿quieres volver lo inconsciente a lo consciente en un momento? Sí, exacto. Pero eso ya me estaba llevando a un punto en donde me desconectaba, ¿no? Totalmente, porque indagaba tanto y siempre buscaba una respuesta a otra, ¿no? Pero justo somos 95% inconscientes, 5% conscientes. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible que la conciencia pueda haber tanta información? Entonces, hace año y medio, casi 2, conocí a una persona que yo la considero mi guía espiritual mucho, se llama Adriana Arenas, y ella me empezó a hablar del inconsciente, ¿no? Y hasta la fecha sigo trabajando con ella, hubo un intermitente, pero me ha platicado y me hizo entrar como en esta parte de trabajarlo, y es ya entrar en introspección, ¿no? Y la introspección es, pues, ya no nada más lo que piensas, sino lo que sientes, ¿no? Y entonces ahí va alineándose, ahora sí, mente, cuerpo y alma. Ok, y por ejemplo, todo este tema de conciencia que hoy lo vives, lo sientes,
independientemente ya te llevó a la astrología y obviamente has descubierto todavía más teorías y más cosas en tu vida. Pero, por ejemplo, ¿cómo influye todo esto para trascender acerca de tu artritis? Porque al final de cuentas, entiendo que todo lo que es conciencia te da un plus, ¿para qué? Para proyectarte, para desafiar límites. Ujú. Pero tú, ¿cómo lo enfrentas? Pues mira, fue algo muy duro, porque justo era algo que venía platicando en camino con un amigo, con Misa, que incluso el dolor físico creo que es lo único que me ha hecho como despertar, como ya, salte de ese personaje. También les platicaba hace rato de las máscaras, ¿no? Entonces, una de mis máscaras siempre ha sido ser fuerte, resiliente, resistente, estar siempre alegre para los demás, ¿no? Entonces, mm, si no siento dolor físico, no despierto, ¿no? O sea, y digo, ahorita lo digo de una manera consciente, tratando de evitar ya llegar a ese punto. Ahora siento o veo más bien que fue un proceso, porque no me fue fácil llegar a ese punto como de entenderlo. Y como soy muy mental, tuve primero como que indagar sobre todo la artritis, ¿no? ¿Qué fue lo que me hizo enfermar, ¿no? Entonces... ¿Y te encontraste esta respuesta? Sí, había mucha resistencia y todo lo he desmenuzado y no tiene mucho que lo he ido como hilando, ¿sabes? Como atando cabos. En la artritis, en la biodescodificación, es una desvalorización, ¿no? Entonces, también ahorita con el libro de las 5 heridas, veo que esa desvalorización viene a través de una traición, ¿no? Yo no culpo a nadie de mi enfermedad porque al final es algo que pasó aquí para que se materializara, ¿no? Son ideas o conceptos que a veces observamos y nos quedamos con ese pensamiento, pero tal vez no son así, ¿no? O la otra persona no nos lo hizo desde esa manera. Yo tuve una separación, un divorcio, ¿no? Entonces, a raíz, o más bien posterior a eso, se me detonó a los 4 meses, ¿no? Empecé con este. Y investigando en la biodescodificación y también bueno, me llevó al doctor Hammer, donde él habla que las enfermedades son ocasionadas por un conflicto biológico. No tanto el emocional, pero sí el emocional les crea como ese impacto, ¿no? O esa fuerza. El conflicto biológico es de supervivencia, Sí, sí. ¿no? Entonces yo viví una situación donde estuve en un punto donde mi cuerpo se quedó rígido por sobrevivir, ¿no? Eso me ocasionó... Eso a raíz de tu separación. No, eso fue previo. Ok, Ajá. de tu separación. Entonces digamos que ese fue el evento que me enfermó, donde mi cuerpo reaccionó biológicamente a celular, a comenzar a prepararse para defenderme, para que yo viviera, ¿no? Se activa la enfermedad cuando se resuelve el conflicto. El conflicto se resolvió separándome, ¿no? Entonces, divorcios, ¿no? Pues no sé, siento que es un aprendizaje, ¿no? Cada quien lo vive de manera distinta, Es un ¿no? aprendizaje. Yo también sé que así como yo lo estoy haciendo en mi introspección, sé que también la otra persona, igual también lo llevó a su manera, ¿no? Todos tenemos como distintos dolores o perspectivas, ¿no? Bueno, el punto es de que eso me llevó a ver que, pues bueno, se resolvió el conflicto y por eso vino ya los síntomas de inflamación, ¿no? Y llegar a ese punto de que mi mente ya lo comprendió, ¿no? O sea, entonces fue decir, bueno, ya sé cómo se originó y ahora, ¿cómo sano? ¿No? Y en algún momento de la vida, en todo este proceso de tu enfermedad, ¿has perdido la esperanza? Sí. Hubo mucha negación, también ahora entiendo que es parte de, donde sí llegué a pensar hasta en suicidarme, ¿no? O sea, porque era demasiado el dolor y la frustración en cuanto a ya no poder abrir una botella, bueno, todavía me pasa, ¿no? No poder exprimir un limón. Recuerdo mucho que una vez me quedaba a dormir con mi mamá y no puedo abrir la puerta para ir al baño en la noche, ¿no? Entonces se quedó así como, ¿qué pasa? Es que no puedo abrir la puerta, ¿no? Entonces todos esos pensamientos de decir, imagínate, estoy sola con mi hija y me llega a pasar algo así porque pues no puedo
pues sí me creí, como me causaba como ese sentimiento de que más desvalorización, ¿sabes? Entonces eso era como un círculo vicioso, ¿no? El estar, pero mantener como ese estado de ánimo me hacía a mí como recaer una y otra vez, ¿no? Como en esos brotes donde me vuelve a inflamar y donde vuelve a sentirse un dolor tan fuerte. ¿Y en qué momento tuviste esos impedimentos en tu vida, ¿no? En tu vida personal, digo, hace rato me comentabas que tú pones pestañas. ¿Cómo afecta eso a tu vida, a tu economía? Pues mira, afortunadamente mm, eso lo puedo seguir realizando porque no utilizo fuerza, no es un trabajo muy sutil. Aparte siento que en lo emocional, cuando yo lo hago con amor o con pasión, porque sí me gusta, ¿no? Entonces siento que es como que mi cuerpo se relaja y comenzamos a funcionar. Pero no es una de mis principales, mm, pues como interrogativas antes del diagnóstico, porque sí llegué con un doctor, me mandó a hacer un estudio y salió negativo. Entonces como que fue esa parte de relajarme, pero a la vez, ¿qué me estaba pasando entonces, no? Porque el dolor era muy intenso. Y por eso me llevó como, llegué como a ese punto donde ya no quería como seguir, porque una, pues me sentí inútil y la otra era como que ya es mucho dolor, no, no nada más el emocional o interno por las situaciones que estaba pasando, sino también pues en el aspecto pues ya físico. Fíjate que ahorita que mencionaste dos palabras, la palabra inútil, Uh-huh. la primera se te bajó el tono de voz. ¿Qué sentiste? Sí. Mm, pues tristeza, eh, tal vez también impotencia. Sí, Hacia qué? Hacia la enfermedad, hacia es ti. que justo hacer esa herida de injusticia, ¿sabes? Como es decir, ¿por qué a mí? ¿Y por qué crees que te pasa eso a ti? Después de lo que nos acabas de hablar, de que hay un propósito más allá de la vida, ¿sientes que tu enfermedad puede ser un propósito o ya encontraste ese propósito en tu vida? Sí, es el justo el servir a los demás, ¿no? Y cómo servir a los demás. Eh, yo también corro, ¿no? Y comencé a correr justo también después de la separación, me ayudó mucho. Y eso me llenó de vida, ¿no? Entonces, el empezar a hacer eso fue como empezar a motivar a gente a hacerlo, ¿sabes? Afortunadamente tengo como pues esa facilidad de palabra, de que las personas se me acerquen y me platiquen sus cosas. Y digo, a lo mejor desde la ignorancia, ahorita ya con un poco más de conciencia les puedo dar como a lo mejor mi opinión, ¿no? O mi perspectiva, ¿no? Tus feedbacks, tus Exacto. Sí, y pues no sé, siento que esa parte pues me ayuda, ¿no? Y justo me lo han comentado, me lo han dicho, ¿no? Gracias por estar ahí, por estar presente. Y siento que esa es parte como de mi misión. Y regreso a lo mismo, siento que si no hubiera vivido por eso, por esas cosas, no valoraría mi vida, ¿no? Incluso una vez subí un TikTok justo corriendo en la montaña en la noche y cuando venía bajando dije, es que si yo realmente estuviera sana, porque muchas veces lo mencioné y lo dije, no, es que si yo estuviera sana, correría más rápido. Es que si yo estuviera sana, yo haría esto, yo haría lo otro. La verdad es que no. No. O sea, ¿por qué? Porque cuando me enfermé de la resistencia a la insulina empecé a hacer CrossFit, ¿no? Previo a eso, medio hacía, no hacía. Fíjate que hay una de las cosas que a mí me queda muy claro, que los seres humanos nos manejamos a través de la adversidad. Uh-huh. Y creo que lo que tú estás viviendo es a través de una adversidad, estás proyectándose hacia qué, hacia un crecimiento brutal en tu vida. Entonces, lejos de que lo veamos desde un punto de vista de pobrecita, yo creo que tu persona, primero que nada tu lenguaje, todo el lenguaje que nos manejas de biodescodificación, del el cambo, dijiste, Cambo. cambo, Bueno, tomé sesiones de cambo, pero también de bufo. todo lo que nos habla de astrología y todo eso, yo creo que eso es una inspiración, porque volvemos a lo mismo, muchas de las personas manejamos una vida social así. Sí. Y ya con todo el vocabulario que nos acaba de decir, yo creo que ya tienes una expansión, decir, ah, mira, existe la astrología. Ahorita está muy de moda todo lo que es la numerología, ya ves, 11 y todo eso, y dices, wow, no, ya, le voy a pedir al universo. Pero yo creo que todo en la vida
tiene una consecuencia. Si tú pides es porque vas a saber dar, ¿no? Entonces, es importante también conocer a lo que le estás pidiendo y el propósito de lo que le estás hablando. Y una pregunta, por ejemplo, ¿en qué momento de tu vida perdiste el miedo de seguir avanzando, de seguir aprendiendo, de seguir siendo esa persona perseverante y que quería crecer? Creo que eso ha sido a través de mis máscaras, de mis personajes, de mi ego, ¿no? ¿Cuáles son las máscaras más famosas tuyas? A ver. Pues la que yo siempre puedo, la que no necesita ayuda, la que yo lo hago sola, ¿Es cierto? control. ¿Es cierto eso? ¿Siempre puedes sola? No, 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 pues, ¿qué me vino a mostrar la artista? No puedes abrir una botella, ¿no? O sea, justo eso, ¿sabes? O sea, antes, si yo no pedía ayuda para un problema más grande, ¿por qué ahora tengo que pedir ayuda para que me abran una botella de agua? ¿Y por qué no pedías ayuda de una cosa más grande? ¿Cuál era esa herida que te tenía a pedir ayuda? Siento es que, bueno, ahorita a lo mejor no te podría decir como qué herida. ¿O qué situación en tu vida marcó que la niña no se sintiera lo suficientemente valorada para ser rescatada, ¿no? Bueno, sí, creo que ya es como, ya identifiqué el rechazo, ¿sabes? Te lo digo, y no culpo a nadie, ¿no? Porque todos estamos heridos y todos es una cadenita, ¿no? Pero aquí lo importante es hacerlo consciente para no repetirlo, ¿no? El rechazo, siento que ha sido como esa parte de mis progenitores, sobre todo de mi mamá, la amo mucho, no es como echarle la culpa. Aquí, Pero en la infancia ¿qué fue... buscamos? Olvidarnos del victimismo. Exacto. Aquí buscamos asumir ese ser que somos nosotros, como humanos, encontrar ese poder y vincularnos hacia una proyección a un futuro. Mira, y no hablo desde el amor, porque ahora entiendo que cada persona que nos ha puesto en una situación donde nos hemos confrontado a salir de nuestra zona incómoda, pues son personas que lo han hecho por amor para nuestro crecimiento, ¿no? Aquí se siente como dolor, pero allá arriba cuando estamos en la superconciencia somos almas y hacemos acuerdos, ¿no? Entonces, tú no sabes cuánto le está doliendo allá arriba a esa persona o esa alma realmente en su interior ocasionarte ese daño, ¿no? Bueno, daño aquí en la tierra. Sí, claro, en este plano terrenal. Entonces, bueno, vamos con eso. Ha sido como esa herida de rechazo donde como yo me siento excluida, entonces es como huir, ¿no? Evadir. Entonces, en vez de acercarme, decirme, ayúdame, me alejo, yo lo trabajo por mi cuenta y así ya no te pido ayuda, ¿no? Y pues eso fue crear una máscara de una niña independiente, de que ella todo solita lo hace, de que no necesita ayuda, ¿sabes? Entonces, eso fue aplausos. Entonces, ¿qué es lo contrario del rechazo? El reconocimiento, el pertenecer. Sí, al final de cuentas, todos los seres humanos queremos pertenecer de manera consciente o inconsciente porque venimos de manada, ¿cierto? Sí. Pero, por ejemplo, esa niña que trae esa máscara, ¿cómo es hoy? ¿Cómo se vincula hoy con la sociedad? O más bien, ¿cómo se vincula consigo misma? ¿Hoy sí pide ayuda? ¿O le cuesta, o le sigue costando Todavía trabajo? me sigue costando. Es algo que he estado como trabajando sobre todo mucho este año, ¿no? Me ha puesto este año en la vida a maestros, personas exactas para recordarme que no estoy trabajando esa vida, ¿no? Y esa vida, ¿cómo la estás trabajando? Pues a rechazarte a ti mismo, ¿no? Sí, y sabes que, por ejemplo, se te nota algo, el tono de voz. Sí. Lo bajas, de hablarme de una manera con mucha energía aquí y de repente se te Sí. va, porque ¿qué pasa y qué sientes cuando hablas de esto? Todavía siento dolor, ¿no? Porque no es algo que yo ya tenga como dominado, ¿sabes? Apenas lo estoy entendiendo. Pasé muchos años, pues investigando aquí, qué pasa aquí, ¿no? O sea, ha habido una explicación científica, ¿no? Pero aquí, o sea, tal vez también guardé como mucho sentimiento, mucho... O sea, me ha costado liberar todo eso que he estado como acumulando, ¿no? Porque justo antes te hablaba desde el conocimiento.
O sea, sé que ahorita te menciono cosas, pero antes como que siempre me estaba justificando para no caer en un juicio. O sea, el conocimiento llegó a tu vida como para qué, para sentirte rescatada, o como cuál fue el propósito de ese conocimiento que adquiriste en tu vida. ¿Cuál era la finalidad? ¿Nada más adquirir conocimiento, sabiduría, algo para ti? ¿No? Yo creo que el excusarme, ¿no? O sea, el no confrontar la situación, el estar evadiendo, ¿no? O sea, porque ya había algo que me decía que esto pasaba en mi cerebro, entonces empezaba a buscar culpables, ¿no? O sea, ahorita te digo, lo hablo desde el amor con mi mamá y a lo mejor por eso me quiebra un poco la voz de abajo, ¿no? Pero antes era el enojo al que hablaba y decían, no, pues es que me pasó esto de niña, ¿no? Entonces son justificantes, ¿no? Pero ya desde la parte espiritual, desde que ya tienes esa conciencia de que tú viniste y tú pediste que te violaran, tú pediste vivir este dolor y ¿para qué? Para que lo sintieras y tuvieras como esa experiencia, ¿no? Entonces ya cuando lo haces consciente ya le quitas la carga a las demás personas, ¿no? O sea, yo también he vivido abusos, violaciones y créeme que ahorita en este momento ya no los veo como juicio, ¿no? Incluso en vez de culparlos, yo fui la que me sentí culpable, ¿no? O sea, todo ha sido hacia mí, hacia mí, hacia mí. Pero eso socialmente yo creo que no cualquiera podrá afrontar una situación como la que nos estás mencionando de un abuso y justificarte tú como víctima y hacerte sentir culpable. Es que ahí entra el contexto social, ¿no? O sea, a mí me llegaron a pasar esas situaciones cuando yo estaba alcoholizada, ¿no? O estaba en un ambiente así y pues me llegaron como a agregar y ya después dije, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, eso conscientemente, tú dices, yo llegué aquí, algo hice y aquí, ¿no? Entonces, por estar alcohólica, fui yo la culpable. Pero el inconsciente sabe que no fue así, ¿no? Entonces, para llegar a trabajar, por eso te digo que la introspección ayuda bastante, ¿no? Porque ya empiezas a sentir, y no nada más sentir amor, alegría, tristeza, ¿no? O sea, son irte a, dice mi guía, mi maestra, o sea, irte abajo a lo más profundo del iceberg, ¿no? O sea, entrar profundo para ver Sí, qué pasó, ¿no? fíjate que una de las cosas que buscamos en este canal es encontrar esas heridas, ¿no? Y encontrar esos vínculos que nos hacen sentir carentes. Yo tengo una filosofía que digo, nos vinculamos siempre desde la herida, nos vinculamos siempre desde la carencia. Y por ejemplo, la situación que te pasó, obviamente, ¿con qué tipo de amistades también te relacionabas, no? Porque al final, o sea, gente sin escrúpulos, aunque tú hoy te hagas responsable de lo que acabas de pasar, decir, oye, o sea, ¿con qué tipo de, o sea, no me sentía protegida en ningún momento, ¿no? Y yo creo que hoy, hace rato mencionabas que tenías una hija. Yo creo que como leona enamorada, tú protegerías a tu hija de cualquier tipo de persona que tuviese tipo de amistades, o sea, estaría en peligro, ¿no? Pues mira, aquí mis papás fueron protectores, sobreprotectores, incluso hasta en la infancia, ¿no? Pero justo ese control, esa sobreprotección a mí me hizo buscar la libertad. Pero la libertad mal direccionada. Libertinaje, podría decir. También como parte de, ok, lo contrario de que me rechazas es como, mírame, pues, ¿cómo? ¿No? De una manera pues contraria a lo que ellos buscaban, ¿no? Y o veíamos la sociedad como correctamente, ¿no? También es ver el ejemplo en casa, ¿no? O sea, yo vengo de un papá alcohólico, digo, ahorita orgullosamente te puedo decir que también mi papá me enseñó que si tú tienes convicción, puedes dejar de tomar, ¿no? Pero también el que mi papá dejara de tomar, tuvo que tocar fondo, ¿no? Sí, sí. Pero ya ahorita lleva 24 años sin tomar una sola gota de alcohol, entonces son ejemplos que ves en casa y los vas replicando, ¿no? Pero no nada más lo negativo, sino también lo positivo. Entonces, sí, obviamente tú lo ves así como desde las carencias y sí, el inconsciente busca situaciones o personas para seguir replicando lo que aprendiste o viviste en la infancia, porque no es que sea eso seguro, No, sino sí, que es conocido. algo conocido Sí. y se siente cómodo el inconsciente en ese ambiente porque sabe cómo actuar, bueno, entre comillas. Sí, justamente iba a decir eso. ¿Sabe cómo actuar? Cómo actuar
desde la herida, ¿no? Protegiéndote. Yo nada más me sé proteger, entonces me pongo en situaciones así para seguirme protegiendo, porque lo haces de manera inconsciente. El coincidir con ese tipo de personas es estar en la misma vibración que ellos, ¿no? Energéticamente, Sí. ¿no? Entonces, por eso a veces es que dicen, pues, tienes la pareja para lo que te alcanza, ¿no? La misma carencia, la misma O carencia. tenemos heridas similares, Sí, o sí. somos espejos, ¿no? Y no es nada más una pareja, o sea, somos espejo De con amistades y amistades, todo, con sí. socios, con todo, ¿no? Entonces, es, ok, me permito ver en ti lo que tengo que trabajar en mí, pero también puedo ver en ti lo que yo puedo llegar a hacer, o mi potencial, mi luz. No nada más estamos reflejando obscuridad. Sí, sí, todo. Bueno, y ni siquiera es obscuridad, ¿sabes? Es parte de nuestra sombra. dualidad, ¿no? Sí, es como esa sombra que, que no te deja, o que te muestra qué es lo que no quieres como trabajar en ti. Y hoy que, por ejemplo, ya has tenido un proceso, un trabajo interno, ¿cómo son los vínculos de Pau? Mis vínculos. Pues este año, y bueno, yo creo que a partir desde la separación comencé un duelo tras otro, ¿no? Y pues obviamente fue como la limpieza, porque pues, vas cambiando de energía, vas cambiando de personas, ¿no? Y siento que en este momento he hecho como un aislamiento, no alineado con lo de no necesito de nadie, sino como el ermitaño en el tarot, ¿no? Es como ese momento de me aparto para ver en mí, ¿no? ¿Qué has encontrado en ti? Cuéntame. Pues ¿Qué no conocías? algo que no haya conocido en mí. Pues justo esa parte de vulnerabilidad, ¿sabes? De que puedo abrirme con los demás, puedo llorar y no sentirme juzgada, ¿no? Y cuando entender esa parte, ¿no? De que cuando llega el juicio, puedo ver ya a las otras personas desde dónde viene, ¿no? Justo en la última experiencia que tuve fue como una desilusión, quitarle las expectativas a una amistad, porque pues simplemente yo la nombré amistad, ¿no? Y fue quitarle todas esas máscaras y lo vi tal cual es. Entonces, ya decidí yo ahí decirme vínculo hasta donde tú me permitas. Yo puedo venir cargada de amistad, de amor o en una relación, pero ya no te voy a cargar de expectativas, ¿sabes? Sí, fíjate que me encantó esta parte que acabas de meter. Primero porque tu voz se puso súper linda, así súper suave, y cambió esa personalidad, hasta la energía se bajó. Esa tensión que estaba emitiéndose. Es que ese conocimiento ya está integrado, Sí, ¿sabes? sí, sí. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que todo este conocimiento se haya convertido en sabiduría y que hoy busques un propósito para servir al universo, servir a otras personas y poder ayudarles a proyectar hacia otra vida y hacia una mejor, hacer un mejor mundo, ¿no? Para todos, porque al final de cuentas todos venimos con heridas. Sí. Y hoy que tú eres un ejemplo de esas heridas, de que no vives en ese victimismo, sino que dices, bueno, asumo la responsabilidad de mis acciones, pero quiero proyectarme hacia un futuro, es algo muy lindo. Y la verdad es que me encantó conocerte y me encantaría preguntarte, ¿cómo te gustaría ser recordada? Si hoy pudieses hacer un tributo hacia tu persona y que tus 3 o 4 o 5 generaciones lo pudieran ver en 50 años, ¿qué te gustaría que dijeras el tributo? Es una buena pregunta porque, aunque ahora puedo decir que me puedo morir tranquilamente en cualquier momento, eh, no lo había pensado. Tal vez sería que puedan no guardar silencio, ¿no? Permitirse sentir, ¿no? Porque creo que el sentir va no nada más con lo emocional, sino también es tener conexión con tu cuerpo. Nuestro cuerpo nos habla mucho, ¿sabes? O sea, yo he llegado a estar en situaciones o en ambientes donde yo sé que la energía no es favorable
Y he sentido hasta cólicos, me he inflamado, ¿no? Y justo siempre que iba con ese círculo, ¿no? Entonces yo decía, pues ahí me está hablando mi cuerpo, ¿no? Pero ahí nos seguimos poniendo, ¿no? Entonces, cuando te permites escucharte, sentirte, comienzas a conocerte, ¿no? Entonces, a mí me gustaría dejar ese legado, ¿no? Porque siento que la intuición es muy favorable siempre para ti y nunca te va a traicionar. Te gustaría estar recordado. Sí. Y cómo, por ejemplo, cómo se ve Pau en 5 años, a partir de toda esta introspección, de toda esta conciencia, de toda esta sabiduría que tienes, porque al final de cuentas nos hablas de muchísimos temas. Sí, bueno, es que justo esa parte, ¿no? Siento que, bueno, soy Géminis Sí. y soy una persona que le gusta el conocimiento, ¿no? A lo mejor no profundizo en algunos casos, pero porque también me lleva a ser como algo un poco dispersa, porque me salto de uno a otro, pero, ¿sabes? Siempre trato como de todo esto se conecta, ¿no? Y pues, no sé, siento que ahorita como que se me fue la idea. Sí, en 5 años, ¿cómo te Ok. gustaría verte? Sí. Pero vamos, me gustaría más enfocarla más. Ujú. Nos hablaste de tu misión de vida. Sí. Sí. Hacia esa misión de vida en 5 años, ¿dónde la proyectamos? Porque, por ejemplo, manejas astrología, nos hablaste del tarot, conciencia. ¿Tendrías por algún lugar donde poder planear esa proyección de vida y esa misión? ¿Por dónde empezar? Mira, cuando recién me preguntaste, mi mente se fue así como viaja, ¿no? O sea, siempre me gusta viajar, estar en movimiento. No soy una persona que se queda en un lugar, ¿no? También me encanta la fotografía y tomar esto, ¿no? Entonces, el video. Igual también comienzo como con esto de empezar a hablar de la cámara y a las personas. Háblale a la cámara, ahorita las cámaras. Sí. Háblale. Tal vez me veo justo esta parte, ¿no? Como ayudando desde aquí, ¿no? Comunicando. Parte de mi misión de vida y justo, ¿no? Por el signo y todo este rollo que he visto en mi carta, es como transmitir el conocimiento. Me veo, pues tal vez en conferencias, ¿no? También compartiendo con los niños, ¿sabes? Siento que si les ayudamos a los niños a despertar su conciencia desde temprana edad, pues serían así, sanarían súper rápido sus heridas, ¿no? O empezarían como esa comprensión para encontrar más rápido su misión de vida. Fíjate que lo que acabas de tocar es un tema espectacular, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuántos adultos en realidad conscientes buscamos sanar ese niño interno? Sabiendo que de los 0 a los 7 años se marcan todas las heridas Sí. que pueden o dañar al niño o beneficiar al niño, ¿no? Y realmente no lo sabemos, porque actuamos desde lo que dijiste hace rato, desde el inconsciente. Fíjate que voy a estar en cambio la voz porque sí, es un tema muy delicado. Y al final yo creo que los niños son el futuro de todo el mundo. Sí. Y eso es sumamente importante entender que los niños hagan conciencia desde temprana edad para que puedan proyectarse, porque al final de cuentas son mentes en cero, ¿no? Y justo, mira, nadie se va a escapar del dolor. No. No, o sea, nuestra evolución aquí en la Tierra es a través del dolor, ¿no? Pero para ya no vivir tanto tiempo en sufrimiento, ¿sabes? Me encantó, ¿sabes? Me encantó la entrevista contigo, te agradezco mucho. Gracias. Me identifico mucho contigo porque tengo un proyecto de vida que es muy similar a querer dar conferencias y querer ayudar a la gente desde aquí, desde la boca. Es un don. Sí. Un gran amigo me lo dijo. Dice que el don que le decía el hombre araña, del tío al hombre araña, que entre mayor poder, mayor responsabilidad, algo así, ¿no? Entonces creo que el mayor don que tenemos los seres humanos es la boca. Y por ende llegan los políticos y por ende esto mueve masas. Entonces, si esto lo sabemos manejar de una manera correcta, podemos proyectar hacia un futuro mejor. Te agradezco mucho, espero que tengamos una segunda parte y nos hables del tarot, de la astrología, la carta natal. Entonces, ¿por qué? Porque al fin de cuentas
desconocemos de todo eso, pero pues sería importante conocerlo y cultivarlo, ¿no? Sí, claro. Te agradezco mucho, Pau, y esperamos que no. Gracias. Y pues bueno, cerramos este cuarto capítulo y no se les olvide que somos más de lo que aparentamos, que la fuerza y el poder del universo se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Esto es Del Ordinario a lo Extraordinario. Que estén muy bien.